Dice a Jeremías, antes que naciese y antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra conocer me habla a mí de intimidad. O sea que Dios le estaba diciendo a Jeremías, antes de tú ser procreado en el vientre de tu madre, ya tú habías tenido intimidad conmigo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento saliendo del anonimato y como siempre traemos pasica diferente pero con esencia del Padre. Es un hombre que se ha puesto en la mano del Señor. El Señor está haciendo cosas extraordinarias con él. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Dios le bendiga, mi nombre es Vladimir Brazován. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Yo pertenezco al Ministerio Apostólico Atmósfera de Gloria y Poder. Y bueno, estamos aquí en este momento para compartir contigo una palabra que sé que será de bendición para tu vida. Amén. Ya ustedes escucharon. El amado Vladimir trae una palabra de Dios tremenda. Yo sé que impactará nuestra vida. Pero como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un pastor, nuestro hermano y amigo Samuel Taveras. Dios le bendiga a todos en este hermoso día. El eterno Dios sea con ustedes. Esté todo preparado porque Dios trae algo poderoso. Como siempre, Dios envía un hombre y una mujer con una palabra poderosa de restauración, de cambio y de transformación. Así que esté atento porque Dios ha de hablar a nuestra vida. Ministro, el escenario es suyo. Amén, gloria al Señor. Yo sé que hay una palabra de Dios para tu vida y para empezar quiero leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, y te insto a que abra tu corazón, abre tu espíritu, porque yo sé que Dios te va a hablar en este momento. Hay una palabra de Dios, del corazón de Dios, que va a bendecir tu vida. Y quiero leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice... capítulo 3 de Éxodo, dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Vamos a leer el versículo 6. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo. Esta palabra es muy poderosa porque yo creo que Dios va a descender sobre la casa de alguien en este momento. Va a descender sobre la vida de alguien. Sí. Gloria al Señor. Yo creo que tu clamor no ha caído a tierra y Dios ha escuchado tu oración. Dios ha escuchado tu clamor y siento que en este momento hay alguien que va a recibir una visitación divina de Dios, y que cuando Dios llega a un lugar, ese lugar no queda igual. Y mira lo que dice el versículo 8. Dice que he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora mira lo que dice el verso 10, y aquí terminamos esta lectura para empezar a hablar de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria al Señor. Esta palabra es muy poderosa. Todos hemos escuchado hablar acerca de Moisés. La palabra dice que Moisés nació en un momento prohibido, en una fecha prohibida. Dice que había un edicto del rey de Faraón de que en ese tiempo todos los niños varones que nacían tenían que morir. A mí lo que me impacta de Dios es que cuando Dios
decidió que tú nacieras, Dios no tuvo que ver el momento, la época o la circunstancia. Cuando Dios decidió que tú nacieras era porque era el momento preciso para tú venir a la tierra. Por eso tú tienes que entender que para esta hora tú has llegado a este lugar. Para este momento Dios te ha traído, Dios te ha habilitado para este tiempo. Es posible que tú estés pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, por un momento donde tú sientes como que todo está cerrado, donde las tinieblas están inundando totalmente tu atmósfera. Pero yo quiero que tú entiendas que tú estás ahí no por voluntad humana, sino que fue Dios que te puso. La palabra dice que Esther dice que fue puesta de una manera sobrenatural como la reina de aquella época, de aquel reino. Dice la palabra de Dios que se levantó un hombre llamado Amán, que decidió odiar a los judíos, y dice que él instó para que se declarara un decreto en contra de los judíos. Dice que había un decreto de muerte, pero dice la palabra de Dios que esta mujer estaba en el lugar adecuado, en el preciso momento, en la hora adecuada, gloria al Señor, donde este edicto fue dado. Y dice la palabra de Dios que esta mujer dice que intercedió por su pueblo, porque su tío Mardoqueo le dijo: tú no sabes si para esta hora tú has llegado al reino. Gloria. Así es. Aleluya. O sea que hay gente que ha llegado al reino, y cuando hablo de reino estoy hablando del reino de Dios. Y cuando hablo del reino de Dios estoy hablando de la manifestación de Dios. Por eso Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú tienes que entender que al reino que tú perteneces no es un reino terrenal. Tú perteneces a un reino espiritual. De hecho, tú tienes ya las herramientas, los recursos que tú necesitas para establecer lo que Dios dijo que tú vas a establecer. Ahora me llama la atención que Moisés nació en un momento prohibido. Dice la palabra que había un decreto. Dice que todos los niños que nacían, los varones que nacían en ese momento, en esa época, tenían que ser lanzados al río. ¿Para qué? Para que esos monstruos marinos, esos cocodrilos que habitan en el río Nilo, se lo comieran. Y yo quiero que tú entiendas que muchos niños fueron lanzados al río Nilo. Muchos niños murieron en ese lugar. Muchos niños fueron arrasados, fueron comidos por cocodrilos. Pero me llama tanto la atención esto, porque dice la palabra de Dios, ay Dios mío, que Moisés lo tuvieron escondido por un espacio de 3 meses. Y dice la palabra que su madre, no pudiendo ocultarle más, tuvo que sacarlo a la luz. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Hay gente que tiene dentro de ellos un propósito, un ministerio, algo poderoso de parte de Dios. Yo creo que hay gente que tienen escondido dentro de su espíritu una bomba nuclear, una bomba atómica. Aleluya. Gloria a Dios. Tienen algo muy fuerte dentro de ellos y lo han estado escondiendo a causa de la persecución, a causa del decreto del diablo. Mi alma adora a Dios. Gloria al Señor. Hay mucha gente escondida, gloria al Señor. Mucha gente que tiene escondido los talentos, mucha gente que tiene escondido el llamado, mucha gente que ha dejado de profetizar, mucha gente que ha dejado de hablar en lengua. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que ella no pudo esconderle más. Y yo vengo a profetizar sobre tu vida que no vas a poder esconder más esa palabra profética, ese fuego, esa gloria que tú llevas dentro. No vas vas a tener que manifestar lo que Dios tiene dentro de ti. Ay. Dice que ella tuvo que tomar al niño y dice que elaboró como un barquito de arquilla, la calafeteó con brea y dice que puso al niño y lo puso en el río Nilo. Y dice la palabra de Dios que su hermana Moisés empezó a mirar lo que sucedería con el niño, porque yo quiero que tú entiendas que hay gente que te está observando. Hay gente que ha profetizado y está apostando a tu desgracia. Gloria al Señor. Hay gente que dicen no va a durar mucho en la alquilla, se lo va a comer el cocodrilo. Así es. Hay gente que dice no, voy a mirar la hora, voy a mirar el momento, lo voy a observar desde lejos. Aleluya. Dice que ella lo miró y dice la palabra que los cocodrilos no se lo comieron. Yo no sé qué pasó ese día, no sé si es que los cocodrilos estaban en ayuno, no sé qué pasó, pero donde otros murieron tú no vas a morir. A lo que Camanzo Quima, mi alma adora a Dios. Y lo que, oye, porque el río Nilo, como te digo, fue el escenario de la muerte de muchos niños. Pero el escenario de la muerte de muchas personas será el escenario de tu manifestación. Será el escenario, lo que a otro lo mató, a ti te va a empujar a tu destino de gloria. Así es.
Ama. Porque el río Nilo, dice la palabra, que encaminó a Moisés a un lugar donde la hija de Faraón se estaba bañando. Y dice la palabra que cuando ella vio al niño, dice que ella se interesó, se metió al río y tomó el niño. Y cuando tomó el niño empezó a gritar. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cuál es el momento de tu gritar. Hay momentos de hacer silencio. Alaba a Dios si puede en esta hora. El niño no gritó hasta que la muchacha no le puso la mano. Alaba a Dios si puede. Aleluya. Si el muchacho grita, el cocodrilo se lo come. Alaba a Dios si puede en esta hora. Hay gente que tiene que dejar de ser emocionista. Hay gente que tiene que dejar, gloria a Dios, la depresión. Amén. Suelta, mandó Catuanemacuá. Alaba su nombre en esta hora. Dios mío, Dios. yo no sé, pero yo sé que hay gente que está brincando en esta hora. Sí. ¿Por qué? Porque lo que a otro lo mató, a ti te va a empujar a tu destino profético. Así Lo que a otro, gloria al Señor, aleluya, lo atrasó, a ti te va a acelerar a tu propósito. Así Gloria es. al Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando esta muchacha lo tomó, dice que lo crió como su hijo. Y mandó a llamar a su madre sin ella saberlo para que lo criara. Oh, mi alma adora a Dios. Oye, ¿quién fue que lo crió? Lo crió su propia madre. Alaba a Dios si puede en esta hora. Pero ¿sabe qué? Que dice la palabra de Dios que la educación de Moisés, la alimentación de Moisés, oh gloria a Dios, estaban siendo financiados por el faraón. El mismo que decretó su muerte tuvo que financiar su ministerio. Catuanamacuá, le basha, rabaquita la basó. Vengo a profetizar sobre ti. Que aquellos que te profetizaron muerte, aquellos que te profetizaron atraso, aquellos que dijeron que tú no podías llegar, son los que van a tener que financiar tu ministerio, son los que van a tener que financiar tus viajes proféticos, son los que van a tener que pagar tus tickets aéreos. Mandó Catuanemacuá. Son aquellos que te van a abrir la puerta para que tú pases. Aleluya. Predícalo. La mejor educación la tuvo Moisés, una educación egipcia, porque Egipto en ese tiempo era tenía una cultura, gloria al Señor, bastante avanzada en todas las áreas. Moisés estudió matemática, Moisés estudió literatura, Moisés estudió, gloria al Señor, en las mejores universidades. Oh, pero esto es terrible, gloria a Dios. ¿Cómo es posible que el hombre, gloria a Dios, que no podía nacer, el hombre que había un decreto sobre él de muerte, ahora estaba siendo financiado por aquellos que querían su muerte? Y esto es algo muy fuerte, gloria a Dios, porque hay gente que tienen que entender que cuando alguien se levanta en tu contra, lo que está haciendo es un favor, porque cuando alguien te critica, lo que está haciendo es promocionándote. Alaba a Dios si puede en esta hora. Wow. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios en esta hora. Pero yo quiero que tú entiendas algo, y es que Moisés nació con un propósito. Moisés había sido predestinado para algo específico aquí en la tierra. Gloria al Señor. Dice la palabra que Dios le dice a Jeremías: antes que naciese y antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra conocer me habla a mí de intimidad. O sea que Dios le estaba diciendo a Jeremías: antes de tú ser procreado en el vientre de tu madre, ya tú habías tenido intimidad conmigo. Ya tú habías hablado en lengua, ya tú habías avanzado, ya tú habías profetizado, ya yo te había conocido y te había llamado por tu nombre. Y no solo eso, sino que te santifiqué. Sí. Y la palabra santificar es la palabra separar. Dios había separado a Jeremías. ¿Para qué? Para una asignación divina. Y yo quiero que tú entiendas que cada persona tiene una asignación aquí en la tierra, pero también tiene un oficio. Y es necesario de que el oficio que tú estás haciendo tiene que ver intrínsecamente con tu asignación. El problema es que hay gente que están en oficio, que están muy separados a su asignación. Hay gente que nacieron para ser profeta, pero están haciendo otra cosa. Hay gente, gloria a Dios, que nacieron para resucitar muertos, pero ya está muy divorciado de esa asignación divina. Oh, gloria al Señor. Y tu oficio tiene que estar muy intrínsecamente ligado a tu asignación. Así es. Dios mío, desate eso, por favor. Ahora tú tienes que entender algo, y es que la palabra enseña que Moisés duró un lapso de tiempo para él poder llegar a tener la asignación o el oficio de su asignación, por así decirlo. Porque hay cosas que Dios va a permitir que tú hagas que te van a preparar para el oficio original. Alaba a Dios si pueden esta hora. Sí, porque hay gente que cuando llegan a la iglesia, ellos quieren cargo, quieren posición. Y cuando lo ponen a lavar el baño, no entienden que lavar el baño te va a preparar para el futuro, para la Aleluya. Para el oficio original.
Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene que aprender a limpiar el piso. Hay mucha gente que tiene que aprender a lavar el baño. Porque es posible que lavar el baño te enseñe a ser humilde. Sí. Porque ¿sabes qué? Hay gente que ha sido destinada para administrar gloria demasiado pesada en la tierra. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Sí, sí. O sea, tú tienes que entender que lo que Dios quiere depositar es muy grande. Y para tú poder tener la fortaleza de eso que Dios quiere desatar sobre ti, tú tienes que ser humilde. Sí, tú tienes que ser, gloria. Hay cosas que Dios tiene que quitar de ti. Hay cosas que Dios tiene que cortar. Gloria al Señor. Ahora, yo quiero que tú entiendas que Moisés duró 40 años en Egipto. Dice la palabra siendo formado. Luego duró 40 años en el desierto. Y dice entonces que luego que él dura 40 años en el desierto, en el capítulo 3 de Éxodo, él tiene un encuentro con Dios. O sea que él duró un proceso de aproximadamente 80 años que se divide en dos procesos diferentes para él poder tener un encuentro con Dios y recibir el oficio de la asignación divina que Dios tenía para él. Ahora yo quiero que tú entiendas esto porque en el mundo espiritual se divide por cuatro mundos o por 4 universos. Número 1 está Olam Axilú, que tiene que ver con el mundo de la emanación. Número 2 está Olam Briah, que tiene que ver con el mundo de la creación. Número 3 está Olam Yetzirah, que tiene que ver con el mundo de la formación. Y número 4 está Olam Asiá, que tiene que ver con el mundo de la acción. Tú tienes que entender esto porque para tú poder llegar al oficio de la asignación divina y original de Dios para tu vida, tú tienes que pasar por estas 4 etapas. Número 1, Olam Axilú tiene que ver con el mundo de la emanación. El mundo de la emanación tiene que ver con el momento donde tú fuiste emanado. Lo primero que tú tienes que entender es que tú saliste de Dios. Tú fuiste emanado por Dios, tú fuiste pensado por Dios, tú fuiste diseñado por Dios. Tú no eres un accidente aquí en la tierra. Tú no eres un accidente. De hecho, la palabra dice que Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario de que tú nazcas del espíritu y del agua. Dice, y esto no es por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Esto me está hablando a mí de un diseño que no viene de la tierra, de un diseño que no viene de voluntad humana, sino de un diseño que viene del cielo. Tú tienes que entender que tu diseño fue diseñado en la eternidad. Por eso tú no puedes ser una fotocopia de otros aquí en la tierra. Macheta rabacanda la bacay. ¿Sabe por qué? Porque la gente que tiene éxito son aquellos que caminan en su propio diseño. Así es. Ay, yo lo voy a repetir otra vez. Sí, porque hay gente que está queriendo parecerse a otro. Y mientras tú quieras parecerse a otro, tú no vas a poder manifestar la originalidad de lo que Dios depositó en ti. Así es. Ay. O sea que estamos hablando de que tú fuiste emanado. Número 2, tienes que entender que viene luego lo que es la creación de lo que Dios ya diseñó. Gloria al Señor. Luego viene la creación. Dios te creó, Dios te hizo, gloria al Señor, te trajo a la tierra, te trajo a la materia. Número 3, Yetzirah tiene que ver con el mundo de la formación. Sabes que hay mucha gente que ha sido emanada, hay mucha gente que ha sido creada, pero hay mucha gente que no ha sido formada. Ay, sí. Esto está serio. Lo dijo. ¿Cómo así? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que necesita ser formado. Hay gente que hoy reciben una palabra profética. Dios le dice, tú eres profeta, y ellos salen al otro día a profetizar sin ser formados, sin ser capacitados. Y la palabra me dice que el profeta Samuel, él tenía una escuela profética donde los profetas eran enseñados, eran capacitados. Pero este tiempo cualquiera quiere ser profeta. Cualquiera quiere profetizar sin tener una preparación. Alaba a Dios si puede en esta hora. Gente que viven soñando cuando Dios no le dijo nada. Gente que viven, gloria al Señor, ministrando, no de acuerdo al espíritu profético, sino de acuerdo al espíritu de la sospecha. Ay, desata. ¿Cómo así? ¿Cuál es? El espíritu de la sospecha te lo desato. Gente que van a tu casa, ven una tela de araña en la puerta o en la pared, ven el caldero vacío y te dicen, varón, yo sé que tú estás pasando por un proceso, pero Dios te dice que te va a bendecir. Yo te pregunto a ti, ¿quién no ha pasado por un proceso? Todo el mundo ha pasado por un proceso. Es que hay gente que quieren simular los dones de Dios.
Hay gente que son simuladores. ¿Por qué? Porque no han pasado por una escuela profética, no han tenido un mentor, alguien que les enseñe, gloria al Señor, los códigos proféticos. Y por eso es que hay mucha gente haciendo daño, diciéndote, profetizándote que esa es tu esposa, cuando Dios no tiene nada con esa mujer o con ese hombre. Por eso hay tanto divorcio en las iglesias, porque hay muchas profecías que no salieron de Dios. Y luego tú quieres culpar a Dios. Alaba a Dios si puede en esta hora. Pero yo vengo a decirte en esta hora, cuando alguien te profetice, tú tienes que llevarlo al filtro de la palabra. Sí. Predícalo. Toda palabra profética que no esté de acuerdo a la palabra es una palabra que no vino de Dios. No. La palabra de Dios es el filtro profético para tú determinar si una palabra es genuina o no es genuina. Así es. Te voy a enseñar algo más, porque eso es lo bueno de ser formado. Cuando tú eres formado, cuando tú eres enseñado, tú puedes conocer los misterios en el mundo espiritual para tú saber cuando una palabra viene de Dios o no es de Dios. Tú tienes que entender esto, porque cuando tú eres llamado a profeta, y me voy a detener un poquito aquí, gloria al Señor, hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene visiones, hay gente que escucha voces, pero tú tienes que entender que el diablo da sueños, el diablo da visiones y el diablo da voces. Alaba a Dios si puede en esta hora. Y hay gente que tiene que entender esto, porque de hecho, ¿por qué tú crees que el profeta Samuel decidió crear una escuela profética? Porque él entendió este misterio. Cuando él estaba adolescente, que vivía en el templo, dice la palabra que él escuchó una voz que le dijo Samuel, y él dijo, déjame ir donde Elí, porque parece que Elí me está llamando. Elí le dijo, yo no te estoy llamando. Él se acuesta y vuelve a escuchar la voz, y conocemos la historia que Elí le dice, bueno, yo entiendo, porque Elí tenía revelación y tenía discernimiento, el poco discernimiento que le quedaba. Él pudo entender que esa voz que le estaba hablando a Samuel no era una voz humana, sino que era Dios que le estaba hablando, y le dice, oye Samuel, oye lo que tú vas a hacer, gloria al Señor, tú vas a decirle a esa voz, heme aquí, háblame, que estoy dispuesto a escuchar. Y dice que cuando la voz le volvió a hablar a Samuel, dice que Samuel le dice, heme aquí, y Dios empezó a hablar con Samuel. Pero yo quiero que tú entiendas este misterio, y era que Samuel vivía en el templo, Samuel ministraba, Samuel hablaba en lengua, pero no conocía la voz de Dios. Dios mío. Mucha gente que profetiza, mucha gente que habla en lengua, pero no conoce la voz de Dios. Mucha gente que está en el templo, en la iglesia, hasta pastor, evangelista, ¡Suéltala! Profeta entre comillas, que no conocen la voz de Dios. Este muchacho no tenía 2 años en el templo. Este muchacho desde que nació, desde que fue detestado, estaba en el templo. No te estoy hablando de cualquier persona. Yo te estoy hablando de una gente que había sido dedicada para Dios. Pero él no conocía la voz de Dios. Pero fue instruido por Elí para que él pudiese conocer la voz de Dios. Y entonces él, conociendo esta delicadeza espiritual, este peligro espiritual, dice la palabra que Samuel fue un profeta fiel. Dice que sus palabras nunca cayeron a tierra, porque él conocía la voz de Dios. Aleluya. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios en esta hora. Pero ¿sabe qué? Dice que él decide crear una escuela profética para formar. Hay gente, gloria a Dios, que necesita ser formado. Moisés fue formado antes de ser llamado. Gloria al Señor. Él conocía los misterios, conocía los hoyos negros que había en el desierto. Porque en Egipto, los brujos de Egipto le enseñaron a Moisés este misterio de los hoyos negros que estaban en el desierto. ¿Por qué tú crees, gloria a Dios, que Dios permitió que Moisés durara 40 años en Egipto? No era perdiendo el tiempo que Moisés él estaba aprendiendo misterio. Alaba a Dios si puede en esta hora. Y hay gente que cree que está perdiendo el tiempo en el proceso. No, tú no estás perdiendo el tiempo. Aleluya. Lo que menos tú crees, lo que te va a catapultar a tu destino profético, es lo que te va a ayudar a pasar por donde otros no han pasado. Gloria a Dios. Es que hay gente que tiene que entender, aleluya, que para tú cruzar a otro a través del desierto, tú tienes que cruzar el desierto primero. Sí. Dios mío, Padre, pero qué gloria. Aleluya. Aleluya. Por eso dice la palabra en el capítulo 3 de Éxodo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, que era lo que hacía, apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Oh, mi alma adora a Dios. Él estaba en un oficio que aparentemente estaba muy divorciado de su asignación profética, pero él estaba apacentando ovejas, porque en un futuro él iba a tener que apacentar personas, gloria al Señor. Él iba a tener que guiar personas, gloria a Dios. Pero mira lo que dice la palabra, dice que llevó las ovejas a través
del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Oye lo que dice la palabra. Tuvo que cruzar el desierto y llegar al monte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie podrá guiarte al monte de Dios si primero Él no ha llegado primero. Alaba a Dios si puede en esta hora. Tú tienes que entender esta palabra en esta hora. Wow. Gloria al Señor. Y voy a dejar esta palabra aquí. Voy a orar porque siento que las pantallas están prendidas en candela, la cámara están botando humo. Hay gente que está hablando en lengua en esta hora. Hay gente que está lanzando en esta hora. Sí. Hay gente, gloria a Dios, que está siendo ministrado. Hay cáncer que son meditados en esta hora. Hay catuarrebasota, hay gente que se para en esta hora. Lloro por ti en esta hora. Profetizo sobre tu vida. Oh, gloria al Señor, que no solo eres emanado de Dios, no solo eres creado, sino que también eres formado, porque luego de la formación viene el mundo de la acción, donde Dios va a manifestar lo que ya tú llevas dentro. Oh, gloria al Señor. Yo vengo profetizando sobre las naciones. Declaro palabra profética sobre Perú, Ecuador, Nicaragua, Argentina, gloria a Dios, México, Suramérica, aleluya, Estados Unidos, Europa, Asia. Que la gloria de Dios llegue a tu vida, que los ministerios sean activados en esta hora. Oh, gloria al Señor, que las escuelas proféticas, que las escuelas, aleluya, de formación evangelística, pastorales, apostólicas, sean en esta hora diseminadas por todo el mundo, para que la gloria de Dios sea vista en todo lugar y en toda hora. Dios te bendiga en esta hora y Dios te guarde. Se despide de ti tu hermano evangelista Vladimir Brazován. Síguenos en nuestras redes, gloria al Señor, en Instagram, Facebook, gloria al Señor. Estamos para servirte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tremendo lo que ha soltado el ungido. De verdad que hemos sido fundamentados en el Señor con esta tremenda palabra. Esperamos que así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el nombre de Jesús, nuestro amado pastor Samuel Tavera. Amén. Dios te bendiga, ungido. No olvides suscribirte y activar la campanita. Dios te guarde y te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.